En el programa de acompañamiento para el GES 85 vamos a revisar hoy día la cápsula de cómo hacer las pruebas funcionales de actividades de la vida diaria de Katz, Bartel y Lotton y Brody. ¿Cuáles son los contenidos de la presentación? Vamos a brevemente definir lo que es la funcionalidad, vamos a discutir sobre la relevancia de la misma y vamos a abocarnos de manera dirigida a cómo hacemos la evaluación de la función. Con respecto a la definición de funcionalidad, vamos a tomar una de las referentes en este aspecto, que es Laura Gitlin, que nos define la funcionalidad como la capacidad que tiene la persona de adaptarse a las problemáticas y desafíos que plantea la vida diaria. Y el MinSal avanza en el sentido de que nos orientan a las capacidades que nos permiten cumplir las acciones que son necesarias para poder vivir, mantener nuestro cuerpo y subsistir de manera independiente. O bien, cuando el cuerpo y la mente son capaces de llevar a cabo las actividades de la vida cotidiana. Y ahí inmediatamente aparecen aspectos que van a ser muy relevantes en este escenario de acompañamiento para el GES 85, en donde el rol, la funcionalidad de las capacidades cognitivas van a ser muy importantes, porque esa relación es la que permite diferenciar cuando estamos frente a una alteración previa a un cuadro demencial o ya frente a una demencia como tal. Cuando nos vamos a dirigir con respecto a la relevancia de la funcionalidad en la persona mayor, lo primero que vamos a revisar es que esta variable tiene una significancia pero muy importante, y esto nosotros lo demostramos en una investigación que se presentó hace algunos años y que muestra que la pérdida aguda de la funcionalidad con respecto a cómo era esta persona en su situación previa y cómo se va de alta después de un proceso hospitalario, per se significaba más de un 45% de su pronóstico de sobrevida posterior. O sea, las personas que perdían funcionalidad tenían una mucho mayor probabilidad de fallecer a un año. Por lo cual se hace esta variable tan relevante en comparación con otras variables que en general son las que uno maneja más habitualmente. Cuando evaluamos a una persona, en general nos centramos mucho en las enfermedades, nos centramos mucho en lo que tiene que ver con condiciones propias de alteraciones, por ejemplo, de parámetros de laboratorio, y se nos olvida medir variables que tienen un impacto muchísimo más significativo, y en este grupo en particular, la funcionalidad es la gran variable a siempre medir. Entonces, vamos a profundizar ahora en los diferentes instrumentos que existen para poder hacer esta aplicación y evaluación de la funcionalidad. En general, la estrategia, cómo se hacen estas evaluaciones, a través de la entrevista del usuario, y donde es muy importante contar también con un familiar o un cuidador, alguien cercano, que pueda en cierta medida validar lo que estamos escuchando y lo que estamos tratando de dimensionar. Y donde el rol también de quien está aplicando esta evaluación es fundamental, donde esa observación va a ser pivotal en el momento de interpretar de qué manera las respuestas las vamos a canalizar y transformar en un resultado. Y para poder hacer esto, también hoy día existen estrategias estandarizadas que nos facilitan, primero, ponernos de acuerdo de qué es lo que estamos haciendo. Segundo, hacer que estos instrumentos puedan servirnos de guía y poder ir haciendo comparaciones en el tiempo en la medida que vamos repitiendo estos procesos, y el resultado de nuestras intervenciones pueden ser evaluadas a partir de los cambios que se logren o no. Y también permiten ir generando miradas que permitan entender de qué manera se está comportando nuestra población. Yo les puedo transmitir, por ejemplo, hoy día, que más del 85% de las personas mayores en nuestro país son completamente autovalentes. ¿A través de qué? De la medición de estas pautas estandarizadas con las pruebas que vamos a discutir hoy día. Y es así donde podemos reconocer que existen, en un grado de cada vez de menor a mayor complejidad, actividades que son básicas de la vida diaria, y esas son importantes porque son las que permiten nuestro autocuidado. ¿Y por qué son tan importantes? Porque cuando una persona tiene una afectación de estas actividades de la vida diaria, si no tiene a otro que le ayude para poder llevarlas a cabo, esa persona se va a morir. Es así de importante. Y de ahí viene el término probablemente que tenemos que pensar cuando hablamos de que son básicas. Son básicas para la sobrevida de la persona. Cuando yo ya soy capaz de cuidarme a mí mismo, puedo empezar a interactuar con el medio, y ahí empezamos a hablar de lo que se llaman las actividades instrumentales de la vida diaria. Y son las que permiten, por lo tanto, una mayor libertad con una opción que nos da más garantías, por tanto, de lo que significa nuestro rol en la sociedad. Y cuando yo ya soy capaz de interactuar con este medio, puedo avanzar a una tercera dimensión, que son principalmente actividades que nos permiten el disfrute y que son absolutamente vinculadas con la elección de la persona, y que van en la línea de la trascendencia y también de cuál es el escenario en el cual nosotros nos estamos movilizando. Y esas se llaman actividades avanzadas de la vida diaria, que no las vamos a profundizar en esta oportunidad.
Entonces, con respecto a las actividades de las básicas de la vida diaria, aquí se delimitan algunas de las más importantes. Hoy día nos vamos a centrar en las que están incorporados a los que estamos conversando, que son los instrumentos que hoy día tenemos disponibles también en las evaluaciones convencionales, como por ejemplo las que están dentro del EMPAM. Entonces, el índice de Bartel, que es una prueba que ya tiene varios años, principalmente nació como una valoración para determinar el estado motor de personas después de un accidente vascular, y por eso que su aplicación inicial fue en unidades de rehabilitación, ha ido adquiriendo un valor significativo, tal como la Sociedad de Geriatría Británica lo propuso como un buen instrumento para evaluar cómo era el rendimiento en las actividades básicas de la vida diaria de las personas mayores. Algunas características de la propia evaluación. Se realiza un análisis de 10 dominios. Esto se hace a través de la evaluación directa o a través de un interrogatorio de una persona. Su puntaje va entre 0 y 100 puntos y toma no más de 5 minutos en su aplicación. Y aquí vamos a hacer algunos énfasis. Esta es parte del instrumento. Entender que algunas de las variables en cuestión van a tener un puntaje que va entre 0 y 5 como puntaje intermedio hasta llegar al puntaje máximo 10. Pero no todas tienen los distintos niveles. ¿Y estos niveles a qué se relacionan? A el grado de necesidad o no de contar con algún tipo de intermediario para poder hacerlo. Por ejemplo, en el caso de la alimentación, el puntaje total es para las personas que son completamente independientes. El puntaje menor, que es 0, es para las personas que son dependientes, pero aparece la opción de una persona que puede ayudar a quien estamos evaluando y eso le va a dar un puntaje, en este caso, intermedio de 5 puntos. Pero en el caso, por ejemplo, de lo que es el uso del baño, la persona independiente es capaz de hacerlo de manera completa y ya desde la necesidad de algún tipo de ayuda o supervisión hasta no poder hacerlo, se puntúa de manera 0. Entonces es importante reconocer e identificar de manera dirigida de qué manera cada una de estas distintas variables se va a evaluar. Otro importante acá es entender que no es lo que la persona diga que es capaz de hacer, sino lo que realmente la persona está haciendo. De ahí lo relevante de tener que validar cada una de estas distintas instancias de manera de tratar de objetivarnos, hablarlo de manera más cercana, cuál es la realidad que está ocurriendo. Uno de los ejemplos que les puedo dar está en la siguiente imagen, que tiene que ver con por ejemplo, lo que es el uso del retrete. Aquí va la necesidad de una ayuda para mantener el equilibrio, limpiarse, ponerse, quitarse la ropa. Claramente en una persona que está completamente postrada, esto se puede prestar si yo logro tener 3 o 4 personas para poder trasladarlo, uno pudiera decir, no, acá le vamos a colocar 5 puntos, pero la realidad es que si uno mira la definición de la persona que es dependiente, es la persona que no es capaz de hacerlo sin una ayuda que sea muy significativa. Entonces estas definiciones, en este caso lo que se llama una ayuda mayor, tenemos que ser capaces de ir entendiendo cuál es el sentido de lo que estamos conversando. Si la persona no tiene ninguna posibilidad de poder hacerlo, aunque logren montarlo de manera al final aquí casi artificial, este acceso, eso no debiera puntuarse y debiera tener un puntaje mínimo. Otro de los ejemplos que también es muy ilustrativo, vamos a volver para atrás, que tiene que ver con la alimentación. Uno de los elementos que permite discriminar entre las personas que tienen un nivel completo de independencia, los que necesitan ayuda, es el uso del cuchillo, por ejemplo. Y aquí hablan muy bien con el uso de la mantequilla para poder extrapolarlo a lo que sería la utilidad de un cuchillo. Eso es una habilidad que requiere una coordinación que es bastante significativa. Entonces, no es solamente la capacidad de agarrar una cuchara y llevarla a la boca para tragar lo que nos va a decir que somos independientes. Tenemos que tener esa capacidad de poder cortar, tenemos que tener la capacidad de extender la mantequilla, y ahí hay ejemplos súper ilustrativos que nos demuestran qué es lo que permite diferenciar a alguien que ya tiene algún tipo de déficit del que es completamente independiente. Los resultados del Bartes se clasifican en las personas que tienen una dependencia total, los que tienen un puntaje menor a 20, una dependencia grave o avanzada, los que tienen un puntaje entre 20 y 35 puntos, una dependencia moderada, un puntaje entre 40 y 55, y una dependencia leve, los que tienen una puntuación igual o mayor a 60. Es importante entender que esta no es una prueba continua, por lo cual uno no saca promedios de Bartel. ¿Por qué? Porque ya vimos que no hay valores entre estos 5, 0 y 10. Entonces es importante que cuando uno quiere hacer una estimación global, lo que podemos estimar acá son medianas, pero no promedios.
Y por eso es que también la puntuación o los distintos grados de afectación no tienen una continuidad, sino hay valores o intervalos, como por ejemplo podemos ver aquí entre los 40 y los 35, entre los 55 y los 60. Otra de las pruebas tradicionales que les va a tocar ver para evaluar actividades básicas de la vida diaria es el índice de CATS. Este fue elaborado inclusive antes, el año 1958, visibiliza 6 ítems, esto lo van a ver con mucha frecuencia, utilizado por ejemplo en los establecimientos de larga estadía, y es más grosero en cuanto a sus resultados que lo que vimos con el índice de Bartel, pues para cada una de las distintas dimensiones evaluadas se ve si se necesita o no se necesita algún grado de asistencia. Y para cada uno de estos determinantes uno le va colocando, según el número de dominios afectados, una letra. Entonces, la persona que es completamente autovalente va a ser CATS A, y la persona que es dependiente, y vamos viendo cada una de las letras, A, B, C, D y E, van a ir progresando, por lo tanto, en cuanto se va afectando su nivel de independencia. Y entonces aquí podemos ir viendo que cada ítem tiene dos posibilidades. El puntaje total, por lo tanto, va a estar categorizado en estos 7 grupos, donde el máximo nivel de independencia, como les mencionaba, es el CATS A, y el que tiene máximo nivel de independencia va a ser el que tiene afectado todos estos dominios, estos 6 dominios, que es el CATS G. ¿Cuál es el problema? Que no vamos a poder detectar personas que vayan evolucionando o avanzando en el tiempo, que vayan progresando, por lo tanto, en su capacidad de ir respondiendo a estas actividades funcionales, y solamente van a cambiar de un estatus cuando recuperen una independencia total. De aquí vamos viendo también cómo uno puede interpretar, en la medida que uno le dicen qué CATS tiene, qué número de funciones son las que se han ido afectando. También es interesante entender, y esto lo podemos ver reflejado en esta tabla, que no todas las funciones se pierden de manera indistinta. Hay una suerte de secuencia en la cual esas capacidades se van a ir perdiendo, y eso es importante para cuando uno interprete qué es lo que significa cada una de estas variables. Por ejemplo, un CATS-D va a ser la persona que es independiente en todas, pero ya va a tener dificultades en lo que es en el lavado, el vestido y alguna otra más. Entonces ahí nos fijamos que dentro de las primeras que se empiezan a afectar son estas que están mencionadas acá. Y eso es importante, como les decía, porque es conocido como las distintas capacidades funcionales en el tiempo se van perdiendo. Eso no es algo aleatorio. Y ahora vamos a ver los instrumentos que utilizamos para analizar lo que son las actividades instrumentales de la vida diaria. El instrumento que vamos a discutir el día de hoy es la escala de Lotton-Brody, pero también es importante reconocer que existen otras alternativas que pueden de repente ustedes verse enfrentados con. Bueno, la escala de Lotton-Brody fue publicada en el año 69, es específicamente desarrollada para personas mayores y valora 8 ítems que son los que están detallados acá. ¿Cuáles son las escalas? Las variables que se analizan: la capacidad de utilizar el teléfono, la capacidad de ir de compras, de cuidar la sala, del lavado de la ropa, de ocupar medios de transporte, del uso de medicamentos y el manejo de dinero. Y se habla de que una persona es completamente independiente en actividades instrumentales cuando es capaz de realizar todas estas distintas variables de manera independiente, sin la necesidad de otros. Por tanto, hay un elemento importante que probablemente están revisando acá y que lo vamos a discutir en la próxima diapositiva, que tiene que ver con el aspecto sociocultural. Entonces, hablamos que una persona tiene una independencia total cuando el puntaje es total, la dependencia es moderada cuando llegamos a un puntaje entre 4 y 7 puntos, y severa cuando ese puntaje está entre 0 y 4. Pero en el caso de los hombres, y eso se relaciona directamente con nuestro contexto social, salen de independencia cuando su puntaje es de 5 o más. ¿Por qué? Porque muchos de los roles antes mencionados nunca han sido ejercidos por personas de sexo masculino. Entonces, ese contexto es fundamental para entender, porque al final lo que estamos buscando acá es medir el cambio. De qué manera una persona era antes capaz de hacer algo y en algún contexto actual esa capacidad la ha ido perdiendo en el tiempo. Y por eso también es relevante que uno vaya mirando y vaya analizando de manera directa y a través de las entrevistas que vamos haciendo con el paciente, con el cuidador o con su familiar, de qué manera van generando estos aspectos de evolutividad que nos van a permitir, por lo tanto, llegar o acercarnos de mejor forma a lo que realmente está ocurriendo. Y aquí aparece uno de los aspectos, con esto vamos cerrando esta cápsula, que tiene que ver con identificar lo que es la condición o la situación basal de la persona.
¿A qué nos referimos con esto? Cuando hablamos de situación basal, es la condición previa a las distintas o los diferentes eventos o cadenas de eventos que determinaron la condición que hoy día estamos revisando esta persona. Han habido algunos consensos para tratar de darle alguna temporalidad, 1 mes, 3 meses, 1 año, pero sabemos que esa definición tan arbitraria al final nos puede prestarse un poquitito para equívoco. Podemos aterrizarlo al escenario de la pandemia, no pudiera decir que aguantar de marzo, han ocurrido una serie de eventos posteriores a eso y por lo tanto la variabilidad de los tiempos pudieran estar definidos por un hito en particular más que alguna definición arbitraria que hagamos de antes. Y que lo importante que queremos ver acá es de qué manera se han ido generando estos cambios desde el comienzo de estos eventos, que pudiera ser una enfermedad, y nos va a dar, por lo tanto, una situación pronóstica mucho más exacta y, por lo tanto, también para que podamos ir definiendo de una mejor forma cuáles van a ser los objetivos que nos vamos a ir poniendo, que van a irnos ayudando, por lo tanto, en la toma de decisiones. Entonces, para terminar, el problema de la funcionalidad es pivotal en la geriatría. Es muy importante entender que existen estas diferentes dimensiones. Nuestro principal objetivo acá de las intervenciones va a ser tratar de optimizar el estatus funcional y evitar los declives que pueden venir vinculados con eso. Esto requiere un trabajo también en equipo, entonces armen sus redes que permitan ir dando el seguimiento e ir coordinando de una mejor forma todas las intervenciones que tienen que estar centradas en esta persona. Muchas gracias.